vamos a tomarnos un espacio justo para tener preguntas hacia las personas expositoras, hacia las 3 personas que tenemos hoy en las exposiciones. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta dirigida a Antoine, a Alessandra o a Freddy, este es un gran momento para que levante la mano, yo le llevo el micrófono y, bueno, aquí me ayudan entonces, ahí si alguien levanta la manita, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre las ponencias que hemos tenido el día de hoy. Sí, ¿quién me dijo yo? Katia, por aquí, gracias. Sí, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es para don Antoine. Me gustaría preguntarle desde su óptica cuál le considera que ha sido el principal desafío, los principales desafíos para no haber podido colocar hasta ahora como la cultura en uno de los ODS propiamente, el número 18. Katia Mora, de la Municipalidad de Curridabat. Sí, y para Alejandra también, si quieres, te paso la pregunta. Pues la verdad es que no sabría decirte con exactitud el por qué, porque tampoco es que se haya analizado de manera detenida. Ahí hay eco, ¿no? Yo creo que ha habido varios debates a nivel internacional del por qué no hemos logrado tener un objetivo 18. Hay algunos que han puesto responsabilidades, una falta de movilización de los estados, una falta de movilización de las organizaciones internacionales, a lo mejor una falta de incidencia, que a lo mejor nuestra narrativa no fue la suficientemente fuerte. Luego ha habido debates muy importantes sobre el relativismo cultural. Para algunas personas en ciertos países decía que no, que la cultura no es un factor de desarrollo. También yo creo que tenemos una narrativa que nosotros tenemos que desarrollar de manera más... A ver, te voy a dar mi punto de vista, vale, porque ahí me estás preguntando qué pasó a nivel internacional, pero ahí no sé qué decirte. Yo, mi punto de vista es el siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que aclarar nuestra narrativa. La cultura no es un factor de desarrollo sostenible, la cultura tampoco es un factor de paz. La cultura puede ser un factor de desarrollo sostenible, puede ser también un factor de guerra, puede ser un factor de exclusión, puede ser un factor de racismo. Las prácticas culturales no siempre son inclusivas ni fomentan desarrollo. Tenemos prácticas culturales que son la base de la exclusión de las mujeres, de la persecución de las mujeres en muchas culturas. Tenemos prácticas culturales que nos llevan a conflictos étnicos, ¿vale? Entonces yo desde la perspectiva que yo me planteo, y esto es una opinión muy personal, que ahí no implica a nadie para quien trabajo, nosotros podemos movilizar la cultura para ser un factor de paz. Porque justamente es un factor de guerra, las respuestas también tienen que ser culturales. Podemos movilizar la cultura para que sea un factor de inclusión, para que sea un factor de lucha contra la discriminación hacia las mujeres, porque justamente muchas de las discriminaciones hacia las mujeres vienen de una óptica cultural. Por eso necesitamos encontrar respuestas culturales. Por eso necesitamos trabajar con la cultura movilizada, lo que tú dijiste antes, ¿no? de cuál es la intención de lo que hacemos con cultura. De tener políticas y acciones culturales intencionadas hacia la resolución de un proyecto de sociedad que queremos. Y allí ya no hay, ¿cómo decir? No hay tanto margen para saber si cultura sí es o no factor de desarrollo sostenible. Y yo creo que si vamos con un discurso que es basado mucho más en la intencionalidad de lo que son las políticas culturales, allí podemos tener mayor éxito. Ahora, ¿por qué desde las Naciones Unidas no se ha adoptado eso? Yo de verdad no me lo explico. No lo entiendo como hemos observado un retroceso. Si tú te planteas a los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial,
que se crea la UNESCO, que fomentamos cultura, que tenemos unas ópticas de cultura y educación muy fuerte, cómo hemos llegado ahora que la UNESCO, por ejemplo, no se ha planteado antes del año pasado para decir necesitamos un objetivo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos un objetivo cultural, cómo la UNESCO no se ha planteado, yo no me lo explico, que como sociedades no hemos llegado a eso. Esta es mi crítica personal, ¿no? Y esto es una opinión muy personal, ¿eh? Mira, yo estuve 17 años en el Estado y ahora no estoy, así que ando suelta y sin vacunar. Entonces, yo pienso de haber pasado por varios lugares, varias cosas. Una, yo pienso que las voces que fueron a intentar hacer eso no estaban unificadas, por un lado. O sea, habían distintas líneas discursivas. Y fíjate qué casualidad que en el área de las ciudades, cuando hicieron Hábitat 3, ahí sí la cultura quedó como en 80 puntos. O sea, de verdad yo lo digo de corazón cuando digo que en las ciudades es donde están pasando las cosas más interesantes. Porque los dueños oficiales de la cartera, que son los ministerios de cultura, están en el siglo XIX. Los ministerios de cultura están en el siglo XIX. Entonces, el problema es cómo tú llegas a una mesa de adultos a hablar de desarrollo sostenible cuando tu mente y la forma como tú estás armado orgánicamente, institucionalmente, es del siglo XIX. Desde las bellas artes y la ópera y no sé qué. O sea, ni siquiera consciente del privilegio blanco que hay en los ministerios de cultura. Entonces yo pienso que eso no facilita, digamos, ese lobby. Pero bueno, esto es mi opinión. Con permiso que voy a meter la cuchara porque este es un tema que a mí me apasiona y el año pasado tuve la oportunidad de estar en foros en el otro lado del mundo, en Asia, que lo ven completamente distinto a nosotros los occidentalizados y los occidentales. Porque ellos consideran que tiene una teoría muy interesante y creo que eso tiene que ver también con geopolítica y porque la UNESCO en particular y las Naciones Unidas en general no ha apostado por ese número 18 de ODS y tiene que ver con que cuando ya se saca de los contextos de gobiernos locales, ¿verdad? de los localismos del ejercicio del derecho cultural y se saca a esta noción casi universalista de cultura, es donde saltan las alarmas en espacios o del sur global, para los que somos decolonialistas, ¿verdad? O para los que están del otro lado del mundo nuestro, ¿verdad? Que sería Oriente, que dicen, es que esas son concepciones occidentales que nos están queriendo imponer. Entonces, cuando hacen el concepto de cultura, ¿cuál cultura se están refiriendo? Si es con los valores y la cosmovisión y la forma de ver el mundo de Occidente. Si eso es así, eso no lo queremos, ¿verdad? Tenemos otra forma, incluso cuestionan los derechos humanos con una visión que ellos les llaman el universalismo, el pseudo-universalismo occidental, que es no necesariamente los derechos humanos, es una construcción universal. Nosotros podemos entender que lo importante son los derechos colectivos sobre los derechos individuales. A los que somos occidentalizados y occidentales eso nos vuela la cabeza, ¿verdad? Porque el discurso nos han enseñado otra cosa. Entonces, me saltó mucho, digamos, esta reflexión porque yo lo viví en un foro en Malasia y creo que yo era 4 de 7 occidentales que andábamos por ahí y ver cientos de cabezas haciendo así, diciendo, sí, es que ustedes nos imponen y no sé qué, y de pronto uno se volvió el malo de la película y yo vengo de América Latina, no, tranquilos. Pero creo que eso exacerba formas de ver el mundo distintas y formas de aproximación distintas. Si vemos la cultura, como bien decía Antoine, como un tema de promoción, pero también es una construcción cultural, ¿qué es lo que consideramos justicia social o ecológica? O si todos creemos en que los derechos humanos es una cosa por la que tenemos que luchar, o cómo hacemos para que esa diversidad pueda sentirse reflejada en ese número 18. Y claro, además, la cultura trae
aparte de esta sensación de si nos van a imponer otra forma de ver el mundo, es cómo lo voy a hacer sin que los intereses comerciales, económicos, se vean afectados, porque sabemos que hay lobbies que también tienen ciertos intereses. Todos los objetivos luchan contra eso, ¿verdad? No sería solo este. Entonces yo creo que también hay poderes importantes dentro de la geopolítica que tratan de que aquello no se instale porque pueden verlo como una amenaza, no que los demás no. Pero sí es cierto que las narrativas tal vez no fueron tan fuertes o el lobby no fue tan fuerte en su momento y hay una resistencia. Entonces tal vez el 18 no debería ser cultura, sino debería ser culturas, pero también ya eso genera, ¿verdad?, una serie de situaciones. Pero creo que también va por ahí, ¿verdad? Hay intereses geopolíticos que se sienten amenazados con la visión occidentalista y está ahí, ¿verdad? Es una efervescencia. Pero también es una lectura muy personal de lo que viví hace un año por allá. Muchísimas gracias también, Katia, por la pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Claro que sí. Buenos días, mi nombre es, bueno, ya casi tardes, Heiling Monge, la Municipalidad de Desamparados. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Escazú por facilitar ese espacio y a los expositores también que nos han nutrido con mucho conocimiento. Alexandra, me gustó mucho su espacio, yo creo mucho en el tema de la cultura vía comunitaria y sigue siendo un reto. Me llamó mucho la atención cuando en la diapositiva estaba el tema de los ODS versus la cultura vía comunitaria. No todos los gobiernos locales aplican ni trabajan a base comunitaria. Para ustedes, ¿cuáles podrían ser como esos insumos básicos o base para trabajar y fortalecer el trabajo de los gobiernos locales en conjunto y cohesión con la cultura vía comunitaria? Gracias. Él me atacó ayer ferozmente porque me dijo que a mí mi formación francesa me había desbaratado porque veía las cosas compartimentadas. Entonces, que tienes acá a alguien que está aplaudiendo. Sí, exacto, exacto. Lo que pasa es que yo siento que el enfoque de cultura viva comunitaria es muy potente y es muy potente en el reconocimiento de lo que hay, de las expresiones, de lo cultural. O sea, cuando tú te pones a hablar con Celio Turino y él te dice que uno de los puntos de cultura que tenían ellos era una carnicería que el tipo le gustaba prestar libros. Y entonces el tipo tenía libros en su carnicería, la gente iba a comprar carne y se llevaba un libro y tal, y eso le valió hasta que un embajador austríaco le pusiera a la Filarmónica de Viena a hacer un concierto afuera de su carnicería. O sea, los puntos de cultura eran procesos que salían de abajo hacia arriba. Por eso es que los puntos de cultura nuestros en Panamá, eso era como trampita, ¿no? Pero el verdadero punto de cultura es el reconocimiento del proceso local y la facilitación del Estado para que eso florezca. Entonces, la razón por la cual yo los separo es porque cuando tú tienes que pensar los temas culturales en clave de ODS, requiere un poquito más de reflexión, o sea, como decir que, oye, es que eso que yo hacía en la cultura viva comunitaria aporta a ciudades sostenibles, o aporta al tema, qué sé yo, a los temas de paz y justicia y no sé qué. O sea, requiere, digamos, de un debate técnico colegiado, poder ver los quehaceres nuestros en términos de ODS. No sé si me estoy explicando. Y yo pienso que por eso es que hay esos dos caminos, porque yo les quiero decir, el trabajo, cuando yo escuché en boca de los brasileños lo que ellos habían hecho para conseguir esos 600 millones de dólares de dinero COVID, o sea, eso fue pulso político puro. O sea, a la brava, nosotros estamos acá, exigimos y tal, movilización política. Y muchas veces en el sector cultural no estamos organizados de esa manera, y sobre todo cuando vas a los grupos artísticos que están desde mi obra de teatro, mi exposición, mi no sé qué,
oiga, pero dense una visita ahí en las cosas de los informes de desarrollo humano para ver qué está pasando en su país. No, 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 yo estoy concentrado en mi exposición. Entonces, yo creo que esos son unos consensos que tenemos que empezar a lidiar en términos de lo que se viene, porque de verdad lo que se viene es muy heavy. O sea, nosotros no sabemos si mañana hay una tercera guerra mundial. Lo que está pasando a nivel geopolítico, a nivel del sector bancario, de los sectores bancarios, de la posible desdolarización de la economía. O sea, estamos en un punto en donde la historia está a punto de cambiar. Entonces, yo pienso que ese reto es lo que hace falta que de verdad nos sentemos a decir, oye, ¿cómo nos vamos a preparar para ese momento? Porque lo primero que van a sacar es el presupuesto de la cultura. Si puedo añadir algo, yo creo mucho desde una perspectiva local en la cooperación. Entonces, ¿no se escucha o qué? Yo creo mucho en la cooperación. De hecho, hay ciudades que fomentan cartas de cooperación cultural. ¿Y la cooperación qué implica? Implica que, por ejemplo, como organización cultural de base comunitaria, también te puedas preguntar cuál es mi impacto en el territorio y con quién puedo colaborar. Y es allí donde nosotros como gestores culturales municipales tenemos un rol de facilitar las colaboraciones, la cooperación entre las organizaciones que hacen territorio. Porque tenemos muchas organizaciones que hacen territorio que no son necesariamente culturales. El club de fútbol alcanza a todos los chiquillos del barrio, cuando nosotros de cultura no. ¿Por qué no podemos hacer cooperaciones? Trabajo con un municipio que hacen obras de poesía, talleres de poesía, con el club de fútbol. Venga, chiquillos, antes de calentar tal, no sé qué, vamos a hacer un poco de poesía, 5 minutitos. Pues esto es cooperación. Esto es cooperación. ¿Y por qué no puedes hacer poesía jugando con una pelota de fútbol? Pues va juntos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos aliados entre las organizaciones del territorio? Que sean de cultura, pero que sean de salud, que sean comunitarias social, que sean los que trabajan en medio ambiente. Podemos hacer muchas cosas con las organizaciones que trabajan en jardines comunitarios. Podemos mezclar, integrar cultura con todos esos proyectos de barrio. Y cuando lo hacemos de manera como facilitamos esos procesos de cooperación, se hace de manera muy natural y al final no es tan complicado, no es nada complicado hacerlo. Entonces, pues para mí los ODS, la mirada de los ODS, nos trae una mirada transversal. Es decir, por ejemplo, tenemos un ODS sobre medio ambiente, sobre energía, sobre recursos terrestres, sobre inclusión social. Para mí esta mirada transversal, cuando lo aterrizas ahí a lo local, a lo concreto del terreno, es esto. Es decir, cómo la cultura puede fomentar en todos los sectores, puede fomentar resiliencia, inclusión, puedes trabajar con la vivienda, puedes trabajar con suministros de agua, puedes trabajar con prácticas agrícolas, de seguridad alimentaria, con cultura. Podemos trabajar todo, porque realmente la cultura es lo fantástico, la cultura no tiene límite, podemos poner simbólico por todas partes. O sea, realmente somos nosotros que nos ceñimos a las artes escénicas o tal visuales, pero realmente tú puedes integrar cultura por todas partes para fomentar un entorno de vida que refleje símbolos y sentidos. En el urbanismo, cada plaza puedes integrar sentido, en cada calle, en cada esquina, en un banco. Un banco puede ser una obra de arte. O sea que no tenemos por qué ceñirnos a algo muy cerrado. Podemos poner cultura por todas partes y ponerla con una intención de generar un cambio. Y esto para mí se pasa por la cooperación entre los actores culturales y los otros actores del territorio. A ver si nos reconciliamos, porque ayer estuvimos discutiendo sobre esto. Oye, nada más agregando a lo que él estaba diciendo, nada más, por ejemplo, en el tema del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en Medellín lo hacen invitando a gente del sector cultural, porque es también cómo son los usos del territorio y del espacio, cómo
por ejemplo, en Panamá ahorita, por el recalentamiento global, nosotros tenemos una comarca que se llama Cunayala, en San Blas, la conocen de repente acá. Y los indígenas, esas son 350 islas en el Caribe, y están teniendo que irse porque están subiendo las aguas. Entonces llega una gente que se llama Techos de no sé qué cosa, que los contrata el Banco Interamericano de Desarrollo, que entonces están llevando a tierra firme. Entonces se están inventando estas cosas que es casita, techo de zinc, casita, techo de zinc, casita, techo de zinc. O sea, toda la socialización de los indígenas quebrada por un proyecto de vivienda que no va a tomar en cuenta las prácticas culturales de esa comunidad. Eso es grave y deberíamos poder estar sentados en esas conversaciones o jalar a arquitectos y a planificadores urbanos al concepto del tema de cultura y desarrollo sostenible. ¿Me explico? O sea, como, es más, en el cuento de CGLU, de Agenda 21 de la cultura, ellos se basan en un documento, en un paper de un tipo que se llama John Hawkes, que escribe Fourth Pillar of Sustainability. Y el tipo dice, es que casi ninguna política pública debería hacerse sin el elemento cultural por delante, porque siempre se lo inventa un tipo en su computadora, en el aire acondicionado, en general en la capital, y eso es perder recursos porque luego no hay apropiación de las políticas. Bien, no sé si, ok, tenemos una por aquí, dos por aquí. Bien, tres. Vamos a agarrar las tres preguntas, las vamos a tomar juntas para pasarle de una vez las tres preguntas para que las vayan respondiendo por una cuestión de tiempos. Entonces, don José, regáleme su pregunta, por favor, y ya le... Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias a la MUNI por el espacio. No es una pregunta, pues, bueno, es un encadenamiento precisamente a lo que dice Haylin, ¿verdad? Que yo también quería preguntarle a Alessandra precisamente. Bueno, yo soy gestor cultural y trabajo en la comunidad, yo no soy de la municipalidad, sino que molestaba con Luisito ahora que somos en este espacio, creo que los únicos gestores que venimos desde la comunidad independiente. Yo la pregunta es muy puntual, ¿cuál sería ese puente que hace falta para que de verdad los emprendimientos culturales, las organizaciones culturales, los actos culturales y todas las actividades culturales que se gestan desde la comunidad puedan tener eco en las políticas públicas, en las políticas cantonales? Pongo un ejemplo de lo que está pasando actualmente en Costa Rica. En este momento se está presentando una ley, por ejemplo, que va en contra de los derechos de autor. Entonces, desde la misma ley de la República, la misma Asamblea Legislativa, está en este momento queriendo quitarle a una asociación que hace la recolección de derechos de autor en Costa Rica ese derecho por una ley que está súper mal planteada. Eso por poner un ejemplo. Y también están en corriente legislativa en este momento una ley que lo que propone es más bien la creación de los comités cantonales de cultura en todas las municipalidades de Costa Rica. Entonces, ese puente, dentro de las experiencias que ustedes han tenido o dentro de las actividades que ustedes han desarrollado en diferentes países, ¿cuál sería? Porque en cierta forma creo que ese diálogo que de repente nos está dando puede tener un nombre dentro de toda esta sistematización, y sería muy prudente, si ya hay algún ejercicio en otros países, conocerlo para poder ponerlo en práctica. Muchas gracias. Voy a recolectar las otras dos preguntas. Bueno, buenas tardes. Lo mío más que una pregunta es un comentario o un aporte. La municipalidad desde el 2021 ingresó a lo que es el proceso de cantones promotores de los ODS. Somos uno de los, por decirlo así, municipios ejemplo, uno de los 6, ¿verdad?, que ha presentado informe local voluntario. Y con el tema de los ODS, ¿verdad? Sí, no hay uno de ODS 18 sobre cultura, pero sí se pueden transversalizar, ¿verdad? Ha costado mucho la localización de los mismos, pero se ha logrado y bueno, la municipalidad le contribuye a los 17. Un ejemplo de esos es el ODS 11, ¿verdad?, de infraestructura sostenible, y precisamente, ¿verdad?, lo que hablaban los compañeros,
hay un espacio que es el Secudi, ¿verdad? Y el gimnasio del Carmen. Este espacio hace muchos años era un espacio de intercambio de droga, de vandalismo, y hoy por hoy se encuentra un Secudi, ¿verdad? Y además el gimnasio donde se dan intercambios culturales, ¿verdad? Entonces, ejemplificar eso e ir evidenciando, ¿verdad?, el trabajo que se viene haciendo en materia de ODS. Y con respecto a lo que comentaba el primer expositor, sí me interesa lo de las 7 claves, ¿verdad?, para ir trabajando el tema de cultura en Agenda 2030 acá en lo que es el municipio de Escazú. Entonces, saber cómo podemos optar por esos talleres en este tema. Gracias. Mi nombre es Rodrigo, de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias, bueno, por los aportes que tienen las políticas culturales a nivel de los gobiernos locales y el ministerio y la incidencia que tienen. Mi pregunta es, ¿qué estamos entendiendo o cuando hablamos de inclusión en la cultura? Por ahí me interesó mucho cuando hablaban de pueblos originarios y las prácticas de artivismo. Pero cuando hablamos de inclusión dentro de los gobiernos locales o desde la extensión universitaria, también, sí es necesario mencionar a las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, históricamente discriminadas, o estamos hablando de un factor de inclusión económico al acceso a la cultura occidental o no, o qué estamos entendiendo por inclusión. Me quedaba un poco como la duda a lo largo de la plática esta mañana. Gracias. Bien, entonces, solo para recapitular, tenemos 3 preguntas, empezando por la última que tiene que ver con cómo definir básicamente la inclusión desde este lugar, que es lo que nos pregunta el resumen. La segunda fue hablar de las 7 claves, de cómo se puede acceder a esos talleres. Y por último, la pregunta de cuál sería el puente que hace falta para que las actividades culturales tengan eco en las políticas públicas. Yo no tengo una respuesta que sea escrita en piedra, pero la que más me interpela es que ustedes como gestores tienen que poder escuchar, o sea, el tema de la receptividad, tanto de las instituciones como de ustedes, como mediadores, gestores en las comunidades, es poder entender cuáles son las necesidades locales, porque eso es lo que les va a dar la masa crítica. Si tú no tienes masa crítica detrás y no tienes un doliente, entonces no va a funcionar. Entonces, no sé si te sirve de ejemplo, pero nosotros abrimos un centro cultural en un área roja en Panamá, que es más allá del aeropuerto de Tocumen. Y entonces lo que hicimos no es que era gratuito, la gente que quería llevar a sus hijos ahí nos tenía que regalar 1 hora de voluntariado al mes. Y al final la gente empezó a traer hasta el papel higiénico, el papel toalla, y venían a pintar y a arreglar cosas y no sé qué. La gente empezó a usar el centro cultural. Entonces, bueno, queremos que lleven a nuestros hijos a los museos. Y que bueno, ok, pero yo consigo el transporte y consigo que no cobren la entrada, pero ustedes levantan la merienda. Entonces empezaron ellos a organizar tómbolas y rifas y tal para tener un fondo para las meriendas para los niños. Entonces, para nosotros pareciera mentira, pero nosotros sufrimos una cosa que se llama jamonismo. O sea, yo quiero mi jamón, ¿no? Y es lo que se espera de los políticos. Y ese trabajo en la siesta de Tocumen nos demostró que los panameños no éramos extraterrestres, que tú sí puedes trabajar desde una acción de corresponsabilidad ante el tema del territorio, pero eso significa que yo te voy a escuchar lo que tú tienes para decir. Entonces, si uno se desenamora de su idea brillante y abre los oídos a ver qué es lo que de verdad la comunidad necesita, yo creo que porque esa gente no se va a dejar quitar las políticas. Y eso lo vimos en la ciudad de Medellín con los programas que hicieron Fajardo y Alonso Salazar y tal, que hicieron de todo para cortar programas y no pudieron porque la gente estaba absolutamente empoderada de los programas que habían sido un logro en donde ellos habían participado. No sé si contesta mi pregunta.
Lo de los 7 con él. Lo de la inclusión, ese fue un debate que tuvimos ayer justamente también, porque y él decía que le gusta más la palabra de cohesión. En Colombia se está hablando más también de enfoque diferenciado, es decir, cómo guardamos la particularidad, y además ha habido un secuestro de la palabra inclusión con el tema de discapacidad. Entonces yo la inclusión, el concepto de inclusión lo trabajaba mucho desde la gente que yo siento que ha sido ninguneada simbólicamente. En Panamá son 3 grupos: los chinos, los indígenas y los negros. O sea, son la gente que no ocupa espacio en el relato nación. Entonces andamos con el símbolo de la pollera y que nosotros somos españoles y no sé qué y tal y tal. Y entonces yo sí sentía ahí, como en mi práctica como gestora, que había como una cosa. Es más, en Panamá los chinos, que son los que tienen las tiendas, no tienen derecho a nombre. Esa gente viene de China y se ponen unos nombres que ellos consideran que nosotros podemos manejar, tipo Ana, Jenny, Luis, ¿sí? Porque sus nombres son complicadísimos y nadie les pregunta el nombre, porque van y les dicen, oye, chino, dame tal cosa. Y tengo amigas que trabajan en bancos que les dicen, chinita, venga acá y no sé qué, no sé cuánto. Entonces nosotros tenemos microrracismos que son evidentes en la vida cotidiana, que yo sentí que desde la municipalidad tenía la oportunidad como de acercarme a eso. Lo que sí es un problema muy grave en Panamá en estos momentos es el tema LGBT, porque están las iglesias muy metidas. Por ejemplo, yo presté todas las veces que me lo pidieron el teatro municipal para los ciclos de cine LGBT, y eso fue un problema para el alcalde, que por qué nosotros estábamos usando algo público para darle a una minoría. Eso era una pelea política horrible, el tema LGBT. Pues mira, yo voy a contestar sobre el tema de inclusión y después sobre lo de los ODS, porque para seguir con lo que estás diciendo. La palabra inclusión no es una palabra fácil, para nada, porque nosotros nos planteamos desde la perspectiva de los derechos culturales, y los derechos culturales significan que cada persona o cada grupo debe de estar empoderado para poder expresar el sentido que quiere dar a su vida y al mundo que le rodea. Entonces no es que te voy a incluir, es una idea de potencializar lo que uno o una puede expresar. Entonces a partir de ahí, si miramos por ejemplo grupos urbanos que están fomentando una cultura propia, hablamos de inclusión, no de alguna mirada, pues somos nosotros que estamos excluidos de este grupo marginado, que podemos decir que están marginalizados, pero al final somos nosotros quienes estamos marginalizados de este grupo. Si miramos la cultura que se puede fomentar en una comunidad indígena, se fomenta sus propias expresiones, o sea que al final somos nosotros desde las instituciones que no estamos incluidos ahí, o sea que depende de la perspectiva que nos planteemos. Así que yo creo que desde la perspectiva de derechos culturales no es tratar de incluir a las personas, pero de fomentar sus expresiones propias, su empoderamiento propio a nivel cultural, y después de fomentar encuentros, diálogo, de manera horizontal. Ahora, bien dicho esto, también no podemos negar que en el concepto de comunidad, que la comunidad al final es un concepto que existe y que no existe, hay personas que se pueden considerar excluidas de servicios públicos, a nivel económico, se pueden sentir excluidas por múltiples razones de discriminación racial, etc. Y es verdad que hay una necesidad y una demanda de inclusión de parte de las políticas públicas. Así que no tengo una respuesta clara que darte, porque creo que debemos de fomentar derechos culturales, autonomía en las personas y en los colectivos, pero también debemos de tener una mirada de decir cómo fomentamos inclusión cuando se la requiere. No sé si me explico en lo que a lo mejor Freddy tendrá más cosas que añadir, pero esto igual podemos seguir conversando con el almuerzo. Y para terminar con lo de los ODS, que ya me están diciendo que tenemos que ir a comer. Los
los ODS, no sé dónde está la persona que preguntó. Ah, ya. Te tengo que dar las gracias porque hay algo que no he tenido tiempo de decir. Cuando hablamos de localización de los ODS, y esto es algo súper importante, cuando hablamos de localizar los ODS, no es plasmar los ODS que fueron definidos a nivel internacional y plasmarlo a lo local. Es tener una reflexión local de qué es lo importante, cómo se puede implementar aquí, qué es lo que hay aquí que queremos hacer. Significa que podemos cambiar esos objetivos de alguna manera. O sea que si a nivel local, el momento de localización, por ejemplo, para nosotros es importante la cultura, podemos perfectamente como unidad decir, pues nosotros nos damos un objetivo de 18 cultura y punto. Porque en nuestro proceso de localización podemos quitar objetivos y poner otros, sin ningún tipo de problema. Y esto lo reconoce las Naciones Unidas. Entonces, si por ejemplo yo soy una comunidad que no tiene mar, pues el ODS sobre los recursos marinos no lo voy a implementar. Pero si yo quiero trabajar cultura, puedo perfectamente darme otro objetivo que es el objetivo cultural. O sea que los ODS no es algo bíblico ahí que viene de arriba que tenemos que hacer como los 10 mandamientos. Tiene que generar una reflexión local de qué es pertinente y cómo lo aplicamos nosotros. Y es a partir de ahí que nosotros diseñamos el taller, las 7 claves para decir cómo podemos generar una reflexión desde la cultura en la localización de los ODS. Es preguntarnos, primero, cuáles son las necesidades locales de la comunidad, o de nuestra ciudad, o de nuestro territorio. Cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestros desafíos, etcétera, para definir qué ODS sería más relevante trabajar. Y después, preguntarnos qué tipo de acciones culturales podemos emprender para responder a esos ODS, para mejorar la situación. Y a partir de ahí se genera una metodología, es un taller que dura un día y medio, donde vamos imaginando, diseñando acciones culturales para implementar los ODS a nivel local. Y de ahí salen acciones de todo tipo que tienen que ser acciones reales, concretas, que podemos implementar en el trabajo local. No tienen necesariamente que ser tal cual como lo dice el ODS de las Naciones Unidas. Al revés, tienen que ser acciones propias que van en base en esta reflexión cultura y ODS. No sé si te contesto la pregunta. Pues nos puedes contactar o a la página web de Agenda 21 La Cultura, yo te puedo dar mi dirección si quieres, me escribes y yo te pongo en contacto con la coordinación de la Comisión de Cultura para que puedan conversar sobre cómo poder acoger un taller de este tipo. Quiero pedir una ñapa de 30 segundos a los organizadores. Aquí dicen ñapa. Cuando uno va a comprar una tienda y uno pide que le den una cosita más. Sí. La intervención de Freddy a mí me emocionó mucho porque toda su reflexión está hecha desde la pregunta. Desde preguntarse por qué hace las cosas. Y yo creo que esa fue una de las lecciones más importantes de la mañana. O sea, uno tiene que dudar todo el tiempo, porque es en la duda que vas a poder mejorar. Si no, uno se mira al espejo y dice, estoy fantástico. Entonces esa idea de gobernar desde la pregunta, haciéndose las preguntas y construyendo los instrumentos para encontrar las respuestas, creo que es de las cosas más importantes que nos llevamos hoy también, Freddy, que creo que debería estar como en el curso 101 de cuando uno llega a un lugar a trabajar con plata ajena.